¿Crees que la verdad puede diluirse en un mundo de confusión? En el siglo II, el mandeísmo negó a Cristo como redentor único, exaltando a Juan el Bautista como profeta supremo. Hoy ideologías como el relativismo y la nueva era repiten este error, dejando a los jóvenes sin rumbo. De los herejes a los ideólogos, ilumina cómo la Iglesia vence estas sombras con la verdad revelada. Jóvenes, guiados por el Papa y el Magisterio, únanse a esta batalla espiritual para abrazar la fe católica y hallar sentido en Cristo, nuestro Salvador. Contexto histórico. El siglo II fue un crisol de tensiones religiosas y culturales en Medio Oriente. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 marcó un punto de inflexión para el judaísmo, forzando su redefinición tras la diáspora. En Mesopotamia, bajo dominio de Parto y Sesanida, el sincretismo florecía mezclando judaísmo, zoroastrismo y cristianismo primitivo. Este ambiente de incertidumbre, descrito por Johannes Quasten en Patrología 1, página 45, fortaleció el surgimiento de sectas gnósticas como el mandeísmo que buscaban sus respuestas en el conocimiento esotérico frente a crisis teológicas post-templo. El mandeísmo consolidado en el siglo II combinó elementos judíos, el profetismo, zoroástricos, dualismo, luz y oscuridad, y cristianos como el bautismo, pero rechazó a Jesús como Mesías, venerando a Juan el Bautista como el Mesías de la luz. Piñero y los cristianismos derrotados, página 89. Su cosmovisión dualista veía en la materia como mala, opuesta al espíritu divino, lo que chocaba con la fe cristiana en la bondad de la creación. Génesis 1:31. Este rechazo reflejaba una búsqueda de sentido en un mundo de persecuciones, donde los cristianos enfrentaban martirios bajo emperadores como Trajano y Marco Aurelio. La Iglesia respondió con claridad. Padres como San Ignacio de Antioquía, carta a los Esmirniotas 7:1, San Ireneo de León contra las herejías 1:23, condenaron el gnosticismo incluyendo el mandeísmo por negar la encarnación y la redención. San Justino Mártir en su primera apología defendió la liturgia cristiana frente a cultos paganos y gnósticos, enfatizando la Eucaristía como presencia real de Cristo. El Concilio de Nicea en el año 325 reafirmó: se encarnó por obra del Espíritu Santo. Quasten Patrología 1, página 320, consolidando así la ortodoxia. La estructura eclesial se fortaleció con obispos que garantizaban la continuidad apostólica, como Clemente de Roma, quien en su carta a los Corintios del año 96 llamó a la unidad bajo la autoridad episcopal. Los mártires como San Policarpo testimoniaron con su sangre la resurrección corporal, desafiando la visión gnóstica que despreciaba el cuerpo. Este fervor contrastaba contra la tibieza de quienes, seducidos por el sincretismo, buscaban adaptar el cristianismo a filosofías paganas. El mandeísmo, aunque marginal, sobrevivió en Mesopotamia, preservando su identidad frente al cristianismo y más tarde al Islam. Su persistencia, como señala Antonio Piñero en el Nuevo Testamento y su Mundo, página 112, refleja la resiliencia de las tradiciones gnósticas, pero también la fortaleza de la Iglesia para custodiar la verdad revelada. Guiada por el Espíritu Santo y la sucesión apostólica bajo la autoridad del Papa, sucesor de Pedro. Imaginen un grupo a las orillas del Jordán, sumergiéndose en aguas que creen purifican el alma, pero negando al Salvador crucificado. Los mandeos o nazoreos, del arameo nazoraya, observantes, no tienen un fundador único, sino que surgieron en el siglo I como una comunidad gnóstica que se consolidó en Mesopotamia en el siglo II. Según Johannes Quasten, Patrología 1, página 45, se vinculan a discípulos de Juan el Bautista que tras su muerte rechazaron a Jesús como Mesías, viéndolo como usurpador, corrompido por el demiurgo. Piñero en los cristianismos derrotados. Su identidad se centra en la veneración de Juan como el Mesías de la luz, descrito en el libro de unas profecías. Drasa Daya. Orígenes e influencias. El mandeísmo emergió en un contexto de sincretismo integrando judaísmo y profetismo, zoroastrismo, dualismo y cristianismo primitivo con el bautismo. Antonio Piñero, El Nuevo Testamento y su Mundo, página 112, sugiere que su origen refleja tensiones entre seguidores de Juan y los primeros cristianos, exacerbadas por la diáspora judía en el año por el posttemplo, años 70. Los mandeos establecidos en el Éufrates resistieron la asimilación cultural bajo dominación de Parta y Sesanida.
preservando su identidad mediante ritos y textos orales. Bluckley de Mandeans, página 12. Su cosmovisión, influida por el platonismo y el gnosticismo, veía la materia como prisión del alma divina. La doctrina mandea. El mandeísmo es un sistema gnóstico con dualismo radical. El mundo de la luz, gobernado por el gran vida, Hayi Rabi, se opone al mundo de las tinieblas creado por Ptail, un demiurgo inferior, Ginza Rba 1.3. No sé si los pronuncio bien, ¿no? La salvación se logra mediante la manda, conocimiento esotérico, transmitida por Utras, seres luminosos como Ibil, Sitil y Anus, quienes guían el alma Nisimta a través de esferas celestiales. Este sistema niega la unicidad de Cristo, presentando a Jesús como un falso Mesías. Manipulado por el Tail, Raya capítulo 3, el bautismo Masbutá, realizado semanalmente en ríos de agua viva, purifica el alma, contrastando con el bautismo cristiano único o con el sacramento de la confesión para purificar los pecados. La cruz, símbolo de muerte, es rechazada como obra del demiurgo. Textos fundamentales. Ginza Rba compila mitos cosmogónicos, himnos y ética, describiendo la creación defectuosa de Ptail. Ginza Rba 1.5. Drasa Yahya exalta a Juan el Bautista como profeta supremo. Drasa Yahya, capítulo 3. Colasta, libro de oraciones canónicas, usado en ritos. Drover de Secret Adam. Scroll of Abatur, detalla el ascenso del alma. Lupieri de estos cuates. El Masbutá es el rito central realizado en ríos para conectar con el mundo de la luz, a diferencia del bautismo cristiano repetitivo y no sacramental. El Masikta, una ceremonia para los muertos, ayuda al alma a ascender. Rudolf Gnosis, página 105. Los mandeos evitan la violencia, reflejando su rechazo al mundo material. El mandeísmo ataca la encarnación, niega a Jesús que sea Dios hecho hombre, Juan 1.14. La redención rechaza la cruz como salvífica, 1 Pedro 2.24. Trinidad sustituye a Dios Trino por jerarquías angélicas, Mateo 28.19. Esto distorsiona la visión de Dios como amor encarnado y del hombre como imagen divina redimida. La respuesta de la Iglesia combatió el mandeísmo con vigor. San Ireneo contra las herejías 1.23 lo vinculó a Simón el Mago, condenando su negación de Cristo. San Efrén de Siria, himnos contra las herejías 22, criticó su culto angélico como idolatría. Tertuliano en De Baptismo, en el año 200, defendió el bautismo cristiano como sacramento único. Costa en Patrología 1, página 280. El Concilio de Nicea en el año 325 afirmó: se encarnó por obra del Espíritu Santo, Denzinger 125. San Agustín en La Ciudad de Dios refutó el dualismo gnóstico, reafirmando la bondad de la creación. Impacto antropológico. El mandeísmo reflejó tensiones identitarias en la frontera romano-sasánida, resistiendo a la asimilación mediante ritos y sacerdotes tarmidas. Su visión del mal como obra Ptali ofrecía una solución mítica al sufrimiento. Antonio Piñero, Los cristianismos derrotados. Hoy los mandeos, unos 60.000 en Irak e Irán, enfrentan persecución, pero su legado persiste. Impacto doctrina cultural de la herejía. Impacto doctrinal y cultural de la herejía. El mandeísmo, al negar la unicidad de Cristo, tuvo un impacto profundo en la historia de la religiosa y cultural. Doctrinalmente obligó a la Iglesia a precisar sus enseñanzas. El Concilio de Nicea, en el año 325, definió a Cristo como consustancial al Padre, Denzinger 125, contrarrestando la visión mandea de Jesús como falso Mesías. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, reafirmó la unión hipostática, declarando a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Costa en Patrología 2, página 15. La selección del canon bíblico, priorizando textos como Juan y Hebreos, respondió a la necesidad de afirmar la encarnación frente a textos gnósticos como el Ginza Rba, Piñero, Los cristianismos derrotados. La Eucaristía se consolidó como presencia real de Cristo, opuesta al ritualismo mandeo. Culturalmente, el mandeísmo influyó en el maniqueísmo en el siglo III, que adoptó su dualismo y angelología. Rudolf Gnosis, página 367. Su énfasis en Juan el Bautista impactó el Islam, donde Iyá ibn Zakariya es venerado. Corán Sura 19:12.
Los textos mandeos como el Jinsarvá son obras maestras de la literatura religiosa mesopotámica, influyendo en la poesía y arte regional. La UNESCO reconoció su valor en 2003, declarando sus manuscritos Memoria del Mundo. El mandeísmo también refleja la persecución religiosa. Su rechazo a la violencia y sus ritos acuáticos los hicieron blanco de críticas en contextos cristianos e islámicos. En el siglo VII, el líder mandeo Anush Bar Danka obtuvo reconocimiento como sabeos bajo el Islam. Mandefilia Mandeísm. Pero la comunidad enfrentó persecuciones especialmente tras la invasión de Irak en 2003, reduciendo su población. En la modernidad, el mandeísmo resuena con ideologías como la Nueva Era, que prioriza el conocimiento esotérico, y el pluralismo religioso, que relativiza la unicidad de Cristo. Estas ideas fragmentan las familias al erosionar valores cristianos y debilitan las naciones católicas al promover el subjetivismo. La Iglesia responde reafirmando la encarnación y la redención, invitando a los jóvenes a revivir los sacramentos y a estudiar el catecismo. La respuesta eclesial incluyó a apologistas como San Justino Mártir, quien en su diálogo con Trifón defendió la encarnación frente a judaizantes. Cuesta en Patrología 1, página 196. Tertuliano, en Contramarción, del año 207, refuta el dualismo afirmando la bondad de la creación. Patrología 1, página 280. San Agustín, en Confesiones 7.9, criticó el gnosticismo por su desprecio al cuerpo, reafirmando la resurrección corporal. El mandeísmo, aunque minoritario, desafía a los católicos a profundizar en su fe. Su estudio ilumina cómo la Iglesia, guiada por el Papa, ha preservado la verdad frente a errores que persisten en formas modernas, como el transhumanismo que desvaloriza el cuerpo o el subjetivismo que niega la verdad objetiva. Vamos a esta sección. Aspecto, Cristología. Impacto en el mandeísmo, niega la unicidad de Cristo. Respuesta de la Iglesia, afirma la unión hipostática. Aspecto, bautismo. Es un rito repetitivo en mandeísmo y en la Iglesia sacramento único. En cuanto a la escatología, ellos anuncian mandeísmo la liberación del alma y la respuesta de la Iglesia es la resurrección cuerpo y alma. Aspecto, la autoridad, el mandeísmo, rechazo de la Iglesia, magisterio y sucesión apostólica. ¿Creen que pueden hallar a Dios sin Cristo, sin Iglesia? El mandeísmo, al negar la unicidad de Cristo, refleja errores modernos como la Nueva Era y el pluralismo, que buscan salvación en el conocimiento personal o múltiples mediadores. Estas ideologías fragmentan la fe, dejando a los jóvenes sin rumbo, debilitando familias al erosionar la verdad objetiva y a las naciones al diluir valores cristianos. La fe católica, guiada por el Papa, ofrece una respuesta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Su encarnación valida la creación y su cruz nos redime. En un mundo relativista, la Iglesia es el faro que ilumina el sentido de la existencia, invitándonos a integrar el cuerpo y espíritu de la verdad revelada. Jóvenes, vístanse con la armadura de Dios, Efesios 6:11, y defiendan la fe. Estudien el catecismo, vivan los sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde Cristo se entrega. No se dejen seducir por ideologías que prometen libertad pero esclavizan. Sigan al Papa, sucesor de Pedro, y confíen en el magisterio. Formen grupos de estudio bíblico, recen el rosario diariamente y confiesen regularmente para fortalecer su vocación. Sean testigos de Cristo en un mundo confuso, llevando su luz a sus familias y comunidades. Vivan con valentía, sabiendo que la verdad nos hará libres. Cristo ha vencido el error y la muerte. La Iglesia, aún perseguida, sigue siendo faro en la verdad, guiada por el Espíritu Santo y el Papa. Jóvenes, únanse a esta batalla luminosa, armados con la fe y la oración. Recemos juntos. Jesús, Señor, creo en ti, mi único Redentor, guíame con tu cruz. Abracen la vida plena que Cristo ofrece, confiando en la Virgen María, Madre de la Iglesia. La verdad revelada es nuestra fuerza. Vivámosla con gozo y esperanza, siendo luz en la oscuridad. ¿Puede haber salvación sin Cristo? El mandeísmo niega su unicidad como redentor, afirmando que la salvación se logra mediante utras y conocimiento esotérico. Esto contradice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el único Salvador, Lumen Gentium 8. Su encarnación, Juan 1:14, y muerte en la cruz, 1 Pedro 2:24,
redimen a la humanidad reconciliando lo divino y lo humano. El mandeísmo rechaza la Trinidad sustituyéndola por jerarquías angélicas. La Iglesia profesa a Dios como uno en esencia y tres personas. Mateo 28:19, definido en Nicea en el año 325 y Constantinopla en el 381. Denzinger 150. El dualismo mandeo, que ve la materia como mala, Kinsarba, contradice a Génesis 1:31. Todo lo que Dios hizo era muy bueno. La resurrección corporal, 1 Corintios 15:42, reafirma la dignidad del cuerpo, opuesta a la visión gnóstica. El mandeísmo niega la autoridad de la Iglesia y del Papa creyendo en la salvación individual. Sin embargo, Cristo fundó una iglesia visible, Mateo 16:18-19, y el Papa, sucesor de Pedro, guía con autoridad infalible, Pastor Eternus. El bautismo mandeo repetitivo no es sacramental, a diferencia del bautismo cristiano, que confiere la gracia de hacernos hijos de Dios. Errores modernos como el New Age, el subjetivismo y el pluralismo repiten la lógica, mandean priorizando la experiencia personal sobre la verdad revelada. La Iglesia responde con catequesis, estudiar el catecismo, numerales 430-455 y concilios. Sacramentos, la Eucaristía y la confesión fortalecen la fe. Comunidad, la Iglesia bajo el Papa es guía segura. Oración, recemos el rosario y meditemos Efesios 6:11-17. Vestámonos de la armadura de Cristo. San Ireneo contra las herejías afirma: Cristo se hizo hombre para redimir. Tertuliano en De Bautismo 5 defendió el bautismo cristiano. San Agustín en La Ciudad de Dios refuta el dualismo exaltando la creación. Jóvenes, vivan la fe con coherencia siendo testigos de Cristo. Recen: Señor, creo en ti, único Salvador. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe.